Hola, bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a hablar acerca de cómo utilizar tu análisis FODA. Te voy a estar explicando una herramienta que le llamamos la matriz TOWS. Así que si has estado teniendo algunas dudas acerca de cómo utilizar tu análisis FODA, no sabes qué hacer después con él, bien, el día de hoy te voy a explicar qué es lo que debes de hacer una vez que has concluido tu análisis FODA. Así que si buscas consejos que realmente funcionan para resolver cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o bien cómo escalar tu empresa, déjame te platico que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí, te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejárnoslo en los comentarios. Muy bien, así que el día de hoy vamos a estar hablando de la matriz TOWS. ¿Cuáles son los problemas que tienen normalmente las empresas cuando hacen su análisis FODA? Bueno, la mayoría de las ocasiones es que ya lo hicieron. Muchos consultores sugerimos utilizar la herramienta FODA, pero la mayoría no sabe después qué hacer con ese análisis y creen que el cliente en automático va a saber por arte de magia qué es lo que debe de hacer. Bueno, la herramienta TOWS o la matriz TOWS, el problema que nos ayuda a resolver es precisamente establecer cuál es esa estrategia que se va a seguir derivada del análisis FODA. Muchas de las dudas que tienen los oyentes precisamente son saber cómo utilizar su análisis FODA y el día de hoy te vamos a estar hablando de eso, así que acompáñame a desarrollar el tema. La matriz TOWS es una herramienta relativamente simple y te va a ayudar a generar opciones estratégicas. Mediante su uso puedes ver de una manera más inteligente y más visual cuáles son las ventajas que puedes tener de tus fortalezas, oportunidades y debilidades. Déjame explicarte que es un modelo muy sencillo, es una película donde por un lado vamos a tener las oportunidades o las cuestiones que son externas a nuestro negocio, las amenazas también que son externas, vamos a estar cotejando esto comparando contra las fortalezas, que es la parte interna, las debilidades. Entonces vamos a crear una cuadrícula que nos va a permitir tener 9 casillas. De esas 9 casillas vamos a poder elegir entre 4 opciones para que puedas saber cuál va a ser la estrategia que vas a seguir. Es un modelo muy sencillo. Así que te voy a pedir que ingreses a nuestra web para que descargues la herramienta TOWS y puedas tener muchísimo más claro y me puedas seguir dentro de lo que te voy a explicar. Bien, el modelo entonces es una cuadrícula muy sencilla que te va a permitir decidir cuál es la estrategia que vas a seguir. Podría ser que derivado de tu análisis FODA te des cuenta que tienes tal vez muchas debilidades o probablemente tengas un escenario muy diferente donde haya varias amenazas que hay en tu entorno. La matriz TOWS te va a permitir elegir cuál es la estrategia que vas a seguir, de manera que puedas maximizar precisamente tus fortalezas o minimizar las cuestiones que te afectan de manera externa. Esta matriz lo que te va a permitir es precisamente diseñar esa estrategia como si fuera un partido de fútbol. Imagina que eres un director técnico de un equipo de una liga de ascenso y te toca enfrentar a un equipo de gran nivel, tal vez un equipo de primera división o tal vez al campeón que estés enfrentando. ¿Cuál podría ser una estrategia que puedas seguir? Tal vez tratar de anotar la mayor cantidad de goles independientemente de la cantidad de goles que te anoten, o tal vez digas no, lo que yo quiero hacer es jugar más a la defensiva, minimizar los riesgos que voy a tener de enfrentar a este contrincante que es muy difícil y tratar de salir lo mejor librados con una cantidad menor de goles. Ese es uno de los elementos que nos puede servir al momento de utilizar la matriz TOWS, que te va a permitir a ti de saber cuál es la estrategia que vas a seguir. Así que acompáñame a ver un poquito más a detalle de esta herramienta. Bien, hablábamos acerca de que seguramente has estado trabajando para mejorar tu empresa y seguro has ocupado probablemente un famoso FODA. Y también inclusive lo hayas realizado, ya sea solo o con tu equipo de trabajo. Y también es probable que al terminarlo te hayas quedado con la pregunta ¿y ahora qué sigue? Ya hice mi FODA, ya tengo identificar mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
pero ahora ¿qué sigue? Bien, estos son uno de los escenarios más comunes con los que nos encontramos en la empresa o cuando llegamos a ya tienen su FODA pero no saben qué hacer. Te decía yo, aquí es donde entra en funcionamiento la herramienta Toast. Hoy te quiero platicar de cómo funciona y cómo esto te va a permitir continuar mejorando la empresa a partir del FODA que ya realizaste, y si es que no lo has realizado, también busca dentro de nuestra galería de recursos y dentro de nuestro podcast el que se refiere al FODA, en el cual te explico claramente cómo lo puedes llevar a cabo. Siempre el FODA lo recomendamos que se haga con varias personas dentro de la empresa, ya que es una herramienta pues muy útil y sencilla y la mayoría de la gente la puede entender. Bien, el análisis FODA entonces ya identificó alguna de tus principales oportunidades y amenazas que pudieras estar enfrentando. Esto lo vamos a utilizar como un punto de partida y vamos a pensar acerca de las maneras adicionales que podemos tener para maximizar esas oportunidades, minimizar las amenazas o incluso convertir las amenazas en oportunidades. La matriz Toast lo que va a hacer es combinar todo lo que ya tienes en tu análisis FODA, que por cierto, Toast es FODA a la inversa en inglés, es decir, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, al revés. Si lo ponemos es Toast. Bien, y luego ya que aplicaste esta herramienta FODA, vamos a utilizar entonces la matriz Toast para desarrollar una estrategia que, como te decía, se enfoque en maximizar fortalezas y oportunidades o bien minimizar las amenazas y debilidades. Y podrías tener varios escenarios. Por ejemplo, un escenario que aproveche al máximo tus puntos fuertes. Ese es uno de los primeros que podríamos trabajar. Un escenario en el que te enfoques en obtener tantas ganancias como sea posible de tus puntos fuertes, tal vez no prestando mucha atención a las debilidades o a las amenazas. También podrías elegir, de manera contraria, una estrategia que podría eludir tus debilidades, de qué manera tú puedes estar trabajando o qué acciones o qué iniciativas puedes llevar a cabo para minimizar tus debilidades. También puedes desarrollar otra estrategia para sacar el provecho de tus oportunidades, cómo las podrías capitalizar esos nuevos escenarios que se están viendo, o podrías optar por otra estrategia que sea gestionar tus amenazas. En la matriz Toast entonces vamos a tener varias opciones para poderlo llevar a cabo. Si ya descargaste la herramienta, vas a ver que es una matriz muy sencilla, donde en la parte superior vamos a tener oportunidades externas y amenazas internas, y del lado izquierdo vamos a tener fortalezas internas y debilidades externas. Entonces vamos a tratar de hacer una combinación dentro de lo que es la matriz. Por ejemplo, una estrategia que podremos llevar a cabo le llamamos nosotros Maxi-Maxi. ¿Cuál es esa estrategia? La que se enfoca en maximizar las oportunidades externas y también maximizar las fortalezas internas. Es una estrategia que utiliza las fortalezas para maximizar las oportunidades. Este sería uno de los 4 escenarios en combinación que podríamos tener. Entonces ya tienes tu FODA, ya sabes cuáles son tus fortalezas y ya también sabes cuáles son entonces tus oportunidades. ¿Cuáles serían entonces las acciones que tú puedes llevar a cabo para sacar el mayor provecho tanto de esas oportunidades como de esas fortalezas? De esa manera es que vamos a definir esta estrategia como Maxi-Maxi, de nuevo, en la cual nos vamos a enfocar en utilizar la mayor cantidad de oportunidades y nuestras fortalezas, capitalizarlas para lograr esas oportunidades. Este sería uno de los escenarios más agresivos en los cuales la empresa decide ir por todo. No se va a enfocar tanto en corregir sus debilidades o administrarlas, sino se va a enfocar en sacar el mayor provecho de sus fortalezas y de las oportunidades que hay ahí. Si fuera la analogía que te decía yo hace rato del partido de fútbol, es como si fueras a tratar de meter la mayor cantidad posible de goles, no importando si te meten algunos o demás goles en contra. Aquí lo que vamos a tratar es de sacar el mayor provecho de lo que hay en la parte externa, capitalizando lo que tenemos en la parte interna. Bien, entonces ese es el primer escenario, la estrategia Maxi-Maxi, en la que vamos a enfocarnos en sacar la mayor cantidad de provecho de fortalezas y de oportunidades. Ahora, vamos a ver un escenario un poquito más conservador. ¿Qué pasaría si tú te quieres seguir enfocando en lo que son las fortalezas, pero las quieres utilizar para minimizar entonces las amenazas? Este es el segundo escenario y lo vas a ver definido en la matriz Toast como estrategias Maxi-Mini. Estas estrategias o estas acciones que vas a definir son aquellas que están enfocadas a utilizar tus fortalezas, pero para minimizar las amenazas que pudiera haber. Entonces, en este escenario vas a estar trabajando en utilizar lo que tú puedes controlar, que son tus fortalezas, la parte interna, para mitigar el impacto de lo que pudiera haber en la parte externa, que son
las amenazas. Entonces aquí vas a poder definir varias actividades o proyectos o iniciativas o estrategias que van a jugar a favor de tus fortalezas, pero son acciones que están enfocadas en mitigar o minimizar las amenazas que hay en el exterior. Entonces, este es el segundo escenario, le llamamos la estrategia Maxi-Mini, en la cual vamos a tratar de maximizar las fortalezas y pues minimizar las amenazas externas. Esa es la segunda. Ahora vamos a ver cuál sería una tercera opción o una tercera combinación que nos ofrece la matriz TOWS. En esta es una estrategia que le vamos a llamar, es la tercera y le vamos a llamar Mini-Maxi. En esta opción, que es entonces la estrategia Mini-Maxi, que es la tercera opción, nos vamos a estar enfocando entonces en minimizar o mitigar nuestras debilidades, que es la parte interna. Vamos a tratar de usarlas minimizándolas, pero aprovechando las oportunidades que tenemos en la parte externa. Este sería entonces el tercer escenario. Le llamamos estrategias Mini-Maxi porque van a minimizar nuestras debilidades y tratar de sacar el mayor provecho posible de lo que tenemos como oportunidades. En muchas ocasiones esta es la estrategia que es un poquito más confusa para la mayoría de los empresarios porque no es tan fácil definir o hacer un enlace entre cómo podemos cubrir nuestras debilidades y al mismo tiempo aprovechar nuestras oportunidades. Sin embargo, cuando se ha utilizado un enfoque creativo en este aspecto, lluvia de ideas o alguna de las otras técnicas que tenemos disponibles para ustedes en los recursos del podcast, también han logrado generar ideas muy creativas, muy innovadoras que permiten tomar una mejor posición dentro de la empresa. Entonces, aunque de instancia te parecería una alternativa o una opción que es un poquito complicada o no tan fácil de hacer, si le dedicas un poco de tiempo podrías generar algunas acciones muy interesantes en este aspecto. Bien, esa fue la tercera. La cuarta y última sería estrategia mini-mini, en la cual vas a tratar de minimizar precisamente las debilidades, la parte interna, y también minimizar entonces la parte externa con las amenazas. Esta estrategia entonces va a minimizar las debilidades tratando de evitar las amenazas. Siguiendo un poquito de la analogía que platicábamos hace rato del partido de fútbol, a lo mejor esta sería la estrategia que se podría seguir en caso de vamos a jugar a no perder. A lo mejor es un rival muy difícil, entonces decides poner todo en la defensa, sabes que no tienes muy buen ataque y tratas de cubrir tus debilidades para que la parte externa, en este caso tu oponente, no anote la mayor cantidad de goles o pueda salir mejor librado del match o del partido. Hablando ya en términos empresariales, en este aspecto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque probablemente tú digas, bueno, Manuel, no tiene mucho sentido que yo elija minimizar mis debilidades al mismo tiempo que esté minimizando mis amenazas. Bueno, piensa probablemente en un escenario en el cual durante este periodo tú solamente necesites subsistir. Yo te estoy planteando esto para que puedas tener una visión muchísimo más amplia de cómo puedes manejar tu negocio y no solamente una sola estrategia que esté escrita en piedra. Puede ser que durante un cierto periodo, como te decía, tal vez de un año o inclusive podrías utilizar varias estrategias dependiendo de cómo vaya avanzando el año o de la estacionalidad que tenga tu negocio o tu giro. Entonces, probablemente en algunos casos decidas durante ese periodo de tiempo utilizar acciones o implementar acciones que tanto minimicen las debilidades como minimicen las amenazas. Probablemente sea una etapa periódica de tu negocio en el cual sabes que durante ciertos meses no vendes lo suficiente, entonces decides implementar acciones que minimicen precisamente esa parte externa donde no haya tal vez muchos requerimientos por la naturaleza de tu producto y tengas que bajar tu expectativa en cuanto a las ventas y no sea muy viable tomar una estrategia muy agresiva. Entonces, en ese escenario podrías utilizar una estrategia mini-mini para precisamente pues hacer frente a lo que viene, ¿no? Entonces, en resumen, pues esos serían las 4 opciones que tenemos que nos ofrece la matriz TOWS. Vamos a repasarlas un poquito para que puedas saber cuál es la que convendría para tu empresa. Tenemos la primera, en la cual vamos a utilizar nuestras fortalezas y oportunidades, le llamamos Maxi-Maxi, y la pregunta clave aquí es ¿cómo puedo utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades? Es una pregunta que puedes empezar a responder hoy mismo si es que eliges este enfoque o esta estrategia, o bien hacer una lluvia de ideas con tu gente para saber qué ellos piensan o qué sugieren, de qué manera se pueden utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Segundo escenario o segunda estrategia, fortalezas y amenazas. ¿Cómo podríamos entonces aprovechar las fortalezas para evitar las amenazas
tanto potenciales como reales. Esa sería entonces la segunda estrategia, que es la Maxi-Mini. La tercera, habíamos hablado de estrategias Mini-Maxi, que se van a enfocar en debilidades y oportunidades. Aquí la pregunta a responder es, ¿cómo puedo utilizar las oportunidades para superar mis debilidades? Y por último, la que acabamos de comentar, que es la Mini-Mini, donde nos vamos a enfocar en debilidades y amenazas. ¿Cómo puedo yo minimizar las debilidades y evitar las amenazas? Esas son entonces las preguntas que puedes hacer para diseñar tu estrategia alrededor de tu matriz FODA y después la matriz TOWS. Bien, entonces ya que te expliqué un poquito acerca de cómo funciona esta estrategia, te quiero platicar también que la puedes utilizar en diferentes etapas del negocio o en diferentes mezclas. Ya que te quedó claro cuáles son las 4 opciones que tienes, podrías hacer un ejercicio con tu gente y ver cuál de estas 4 sería la más viable. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor realizas un ejercicio en el cual hagas todas las opciones, busques todas las estrategias y después de todas esas acciones que se derivaron para cada una de las estrategias, elijan en conjunto cuál es la más viable o probablemente una mezcla de ambas. Podría ser un modelo híbrido y sería bastante interesante si lo logras y me gustaría saber cómo lo hiciste y compártenos entonces los resultados. Te quiero platicar también un poquito de los resultados que han obtenido algunos de nuestros clientes cuando implementan esto. Es un caso de estudio de una empresa que se dedica a distribuir insumos que vienen de Estados Unidos y van para un mercado muy específico, que es el aeronáutico. En el Bajío tenemos muchas de esas empresas que se especializan en la parte aeronáutica o aeroespacial. Bien, ellos cuando realizaron su análisis FODA, llegamos con ellos y ya tenían mucho avance. Sin embargo, decían, bueno, tenemos este análisis y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Le dedicamos prácticamente toda una mañana y tenemos identificado esto, pero no sabemos ahora qué. Entonces empezamos a trabajar con la matriz TOWS y fue muy interesante porque el director era una empresa familiar y el director decidió utilizar la estrategia Maxi-Maxi, es decir, ir por todas las oportunidades aprovechando las fortalezas que tiene la organización. Y salió un plan bastante interesante. Ellos le decían bastante agresivo, pero en el sentido de todos los logros que deberían de tener. Establecieron un periodo muy corto de tiempo para cada una de esas acciones durante los primeros 3 trimestres del año, para que se pudieran ir generando y concluyendo cada una de estas oportunidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que les dio una ruta muchísimo más clara de cuáles son las acciones a seguir y sobre todo definió el tema sobre el cual iban a trabajar y a tomar las siguientes decisiones, que en este caso era maximizar nuestras fortalezas y maximizar las oportunidades. Entonces, cuando enfrentaban una decisión de negocio que ya no estaba tal vez dentro del plan o era adicional al plan, les ayudaba mucho saber cuál era la estrategia que estaban jugando. Entonces, una de las preguntas que hacían era, bueno, esto que estamos planteando, ¿cómo juega con nuestras fortalezas? ¿Las aprovecha o no? ¿Cómo aprovecha entonces también las oportunidades que hemos detectado? Es un ejemplo de cómo podrías tú utilizar la matriz TOWS dentro de tu organización para establecer un rumbo y cómo puedes llevarlo a cabo, ¿no? Es un caso de estudio que nos gusta mucho compartir de cómo ellos definieron entonces a raíz de este tema o de esta estrategia utilizando la matriz TOWS las actividades que van a desempeñar. Bien, así que piensa ahora de qué manera podrías tú definir tu estrategia para este año o para este periodo de tiempo. Probablemente estés escuchando este webinar ya con el año avanzado, eso que no te impida para poderlo trabajar ni poner en práctica para los siguientes meses. Tuvimos un caso también en el que una empresa ya llevaba mucho trabajo avanzado y había implementado varias opciones, varias acciones también enfocadas a los objetivos que tenían. Sin embargo, cuando las empezamos a compilar, las pusimos todas bajo un mismo tema y para ellos también fue la estrategia Maxi-Maxi, que les permitía pues obviamente maximizar sus fortalezas y aprovechar la mayor de las oportunidades que había en el entorno externo. Entonces te invito a que hagas un mismo ejercicio. Si ya tienes tu FODA, que vayas a tomarlo, que sepas cuáles son las estrategias que vas a seguir aprovechando la matriz TOWS, que sepas elegir bien cuál va a ser la opción, que sepas también que no solamente se puede establecer o escribir en piedra y que te tengas que quedar adherido todo el año o todo el periodo a esa acción en específico o a esa estrategia en específico, sino que puedes ir cambiando conforme vas avanzando en el tiempo. Así que bueno, ahí tienes la tarea, ahí tienes el reto y piensa por un instante cómo se vería tu organización o cómo se alinearía el resto de tu gente si hicieran este ejercicio con la matriz TOWS, cuáles serían
los beneficios que obtendrían en cuanto a claridad de la ruta a seguir y en cuanto a la implementación de acciones. De seguro tendrán un gran impacto. Bueno, ese es el tema del día de hoy, cómo utilizar nuestro FODA. Nosotros en ocasiones cuando utilizamos este contenido le llamamos más allá del FODA, que precisamente es la matriz TOWS. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante para ti. Y si es así, y si el contenido fue valioso, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y por supuesto, si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Manuel Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente podcast. Matriz TOWS. Bien, entonces ya que te expliqué un poquito acerca de cómo funciona esta estrategia, te quiero platicar también que la puedes utilizar en diferentes etapas del negocio o en diferentes mezclas. Ya que te quedó claro cuáles son las 4 opciones que tienes, podrías hacer un ejercicio con tu gente y ver cuál de estas 4 sería la más viable. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor realizas un ejercicio en el cual hagas todas las opciones, busques todas las estrategias y después de todas esas acciones que se derivaron para cada una de las estrategias, elijan en conjunto cuál es la más viable o probablemente una mezcla de ambas. Podría ser un modelo híbrido y sería bastante interesante si lo logras y me gustaría saber cómo lo hiciste y compártenos entonces los resultados. Te quiero platicar también un poquito de los resultados que han obtenido algunos de nuestros clientes cuando implementan esto. Es un caso de estudio de una empresa que se dedica a distribuir insumos que vienen de Estados Unidos y van para un mercado muy específico que es el aeronáutico. En el Bajío tenemos muchas de esas empresas que se especializan en la parte aeronáutica o aeroespacial. Bien, ellos cuando realizaron su análisis FODA, llegamos con ellos y ya tenían mucho avance. Sin embargo, decían, bueno, tenemos este análisis y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Le dedicamos prácticamente toda una mañana y tenemos identificado esto, pero no sabemos ahora qué. Entonces empezamos a trabajar con la matriz TOWS y fue muy interesante porque el director era una empresa familiar y el director decidió utilizar la estrategia máxima así. Es decir, ir por todas las oportunidades aprovechando las fortalezas que tiene la organización. Y salió un plan bastante interesante. Ellos le decían bastante agresivo, pero en el sentido de todos los logros que deberían de tener. Establecieron un periodo muy corto de tiempo para cada una de esas acciones durante los primeros 3 trimestres del año para que se pudieran ir generando y concluyendo cada una de estas oportunidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que les dio una ruta muchísimo más clara de cuáles son las acciones a seguir y sobre todo definió el tema sobre el cual iban a trabajar y a tomar las siguientes decisiones, que en este caso era maximizar nuestras fortalezas y maximizar las oportunidades. Entonces, cuando enfrentaban una decisión de negocio que ya no estaba tal vez dentro del plan o era adicional al plan, les ayudaba mucho saber cuál era la estrategia que estaban jugando. Entonces, una de las preguntas que hacían era, bueno, esto que estamos planteando, ¿cómo juega con nuestras fortalezas? ¿Las aprovecha o no? ¿Cómo aprovecha entonces también las oportunidades que hemos detectado? Es un ejemplo de cómo podrías tú utilizar la matriz TOWS dentro de tu organización para establecer un rumbo y cómo puedes llevarlo a cabo, ¿no? Es un caso de estudio que nos gusta mucho compartir de cómo ellos definieron entonces a raíz de este tema o de esta estrategia utilizando la matriz TOWS las actividades que van a desempeñar. Bien, así que piensa ahora de qué manera podrías tú definir tu estrategia para este año o para este periodo de tiempo. Probablemente estés escuchando este webinar ya con el año avanzado, eso que no te impida para poderlo trabajar ni poner en práctica para los siguientes meses. Tuvimos un caso también en el que una empresa ya llevaba mucho trabajo avanzado y había implementado varias opciones, varias acciones también enfocadas a los objetivos que tenían. Sin embargo, cuando las empezamos a compilar, las pusimos todas bajo un mismo tema y para ellos también fue la estrategia Maxi que les permitía, pues obviamente, maximizar sus fortalezas y aprovechar la mayor de las oportunidades que había en el entorno externo. Entonces, te invito a que hagas un mismo ejercicio. Si ya tienes tu FODA, que vayas a
tomarlo, que sepas cuáles son las estrategias que vas a seguir aprovechando la matriz TOWS, que sepas elegir bien cuál va a ser la opción, que sepas también que no solamente se puede establecer o escribir en piedra y que te tengas que quedar adherido todo el año o todo el periodo a esa acción en específico o a esa estrategia en específico, sino que puedes ir cambiando conforme vas avanzando en el tiempo. Así que bueno, ahí tienes la tarea, ahí tienes el reto y piensa por un instante cómo se vería tu organización o cómo se alinearía el resto de tu gente si hicieran este ejercicio con la matriz TOWS, cuáles serían los beneficios que obtendrían en cuanto a claridad de la ruta a seguir y en cuanto a la implementación de acciones. De seguro tendrán un gran impacto. Bueno, ese es el tema del día de hoy, cómo utilizar nuestro FODA. Nosotros en ocasiones cuando utilizamos este contenido le llamamos más allá del FODA, que precisamente es la matriz TOWS. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante para ti. Y si es así, y si el contenido fue valioso, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y por supuesto, si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Manuel Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente podcast. Los beneficios que obtendrían en cuanto a claridad de la ruta a seguir y en cuanto a la implementación de acciones. De seguro tendrán un gran impacto. Bueno, ese es el tema del día de hoy, cómo utilizar nuestro FODA. Nosotros en ocasiones cuando utilizamos este contenido le llamamos más allá del FODA, que precisamente es la matriz TOWS. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante para ti. Y si es así, y si el contenido fue valioso, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y por supuesto, si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias, mi nombre es Manuel Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente podcast.